Carlos Enrique Sanjuanero, un abrazo mi hermano, qué bendición que estés por aquí. Vamos a ver qué dice. Dice, se relaciona la aplicación de la sangre de Cristo asimilando el hecho en el Antiguo Testamento cuando el ángel de la muerte pasaba y donde estaban marcadas las puertas con sangre del cordero. Sí, la relación es esa. ¿Por qué? Porque en el pasado la simbología de lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel, lógicamente era con un cordero natural, y tenía que quedar por sentado el pacto se hacía en la sangre del cordero, y que aquel ángel destructor, cuando viera la sangre que estaba sobre la casa, no entraría. Esa fue la señal. Tenía que ser una señal visible, que todo Israel viera la sangre del cordero, y que cuando el pueblo de Israel y el pueblo egipcio se dieran cuenta de que no había muerte en los hijos de Israel por la sangre del cordero, temieran. Tenía que quedar eso claro. Y es un tipo, lógicamente, de Cristo. Jesús es el antitipo, Él es el cordero verdadero. Pero si pensáramos que es literal, entonces cada cristiano debería recibir un balde de sangre del cordero cuando se convierta para que pinte la casa. No es así. Eso es solamente un tipo. Jesús es el antitipo y es el cumplimiento profético de la sangre para salvar. No era para proteger. ¿Sí? Son dos cosas distintas. La sangre del cordero que se aplica en Egipto no era para cubrir sus propiedades, no era para cubrir sus posesiones ni sus pertenencias, era para salvar la vida de los primogénitos. Era para salvar la vida de la descendencia de Israel. De esa misma manera, la sangre de Jesús es para salvar no las vidas físicas, sino el alma del que viene a Cristo y que se arrepiente. Entonces, la sangre del cordero cumple su función en el momento en el que vengo a Cristo, en el momento que Jesús me perdona. La sangre de Cristo cumple su función salvando o librando mi alma de la muerte. Eso es la única función. En el momento que yo creo en el sacrificio de Jesús, la sangre se hace propicia a mí y cubre mis pecados y quita mi culpa. Eso es lo que hace la sangre del cordero. Él pagó por mí el precio y ahora yo me debo a Él en rendición, en humillación. Pero, reitero, hermano Carlos, gracias por tu comentario muy bueno, muy excelente tu comentario para poder aclarar esto. La sangre del cordero en Egipto no se usó para proteger los bienes materiales de Israel. No se usó para proteger la casa de Israel. Se usó para librar de la muerte a los que vivían allí. Ellos finalmente se fueron de allí con sus cosas, pero las casas quedaron y se fueron con lo que pudieron llevarse. Pero la sangre del cordero exclusivamente es para librar de la destrucción o librar de la muerte al que cree y se queda dentro de esa cobertura que se hace en Egipto de manera física. Hoy el que queda dentro de esa cobertura de la fe en la casa que es la casa de Dios, Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice: mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Estoy citando Hebreos capítulo 3 versículo 6. Nosotros somos la casa. Cuando yo a la casa de Dios, cuando yo voy a la casa de Dios, a la iglesia, no al templo donde me congrego, sino a la presencia de Dios, cuando soy su casa, entonces la sangre de Cristo me cubre, no para protegerme del peligro literalmente, sino para librar mi alma de la destrucción, de la muerte. Lamentablemente muchos piensan eso, ¿sí? Lamentablemente muchos lo piensan y está bien, es válido que la gente lo piense, pero bíblicamente no es así. Si no, entonces ¿por qué el apóstol Pablo no aplicó la sangre de Cristo para que no le cortaran la cabeza? Debió haberlo hecho, la sangre de Cristo lo cubría, sí, pero igual le cortaron la cabeza. Entonces, ¿cuál es el problema allí? ¿La sangre de Cristo fue ineficaz? No, en ningún momento. Sencillamente la sangre de Cristo cumplió su función en el momento que hizo que pasara por encima la ira de Dios sobre Pablo o sobre Pedro o sobre toda la iglesia y sobre todos nuestros hermanos. Ha pasado por el alto porque la sangre del cordero ha sido recibida. Pero eso no implica en lo absoluto que la sangre del cordero sea para librar mi vida material y mi vida física. En ninguna manera.
no sucede así. Lo que yo quiera creer, pues ya eso es cosa mía de mi fe y de lo que yo crea, pero la Biblia no lo dice. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado para no creer en falacias, para no creer en cuentos de viejas, para no creer en doctrinas falsas de demonios, para no creer en suspicacias del enemigo ni en cuentos de hadas. Hay que ser realistas. Si es así, pues deberíamos llevarle ese mensaje a la iglesia en China y a la iglesia en Dubái o a la iglesia en Afganistán. Deberíamos decirle: cúbrase con la sangre de Cristo, y los árabes o los musulmanes extremistas nunca los van a tocar porque la sangre de Cristo es toda poderosa. Deberíamos decirle eso a ellos. A ellos no les ha funcionado hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Ahí está mi amigo y mi hermano David Tan, allá en Myanmar, en la India. Tuve la oportunidad de hablar con él hace unos 3 años, 4 años casi. No, ya más, 5 años largos. Hace 5 años hablé con David Tan en Myanmar. Eso es un país que queda entre Afganistán y la India, en Myanmar. Y en ese país, él me estaba comentando, estaba conversando con él. Tuve la oportunidad de estar con él, de convivir con él algunos días, unas semanas, en un seminario, en una instrucción muy fuerte que se hizo a nivel misionero. Y el testimonio de él es tremendo, porque en Myanmar hay una dictadura comunista que obliga a que Jesús nunca sea predicado como rey. Y ellos estaban predicando el reino de Cristo, el reino de los cielos. Y en una de las noches de campaña llegó un camión, una patrulla militar de la policía militar, y los colocó a más de 25 predicadores, pastores, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Los colocó en la pared y a todos los fusilaron. La sangre de Cristo no los cubrió, los mataron. Si la sangre de Cristo hiciera eso, ellos no debieron haber muerto, pero murieron. Y cuando llegaron a David, cuando iban a matar a David, se le encasquilló el fusil AK-47 al verdugo. Para los que no saben, ese fusil nunca se traba, no se atora, dispara debajo del agua, en la nieve, en el desierto, con barro, con lodo. Échale lo que tú quieras y él va a disparar. Ese fusil es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Por eso es tan famoso, el AK-47. Es un fusil ruso. Y resulta que 3 veces se le casquilló el fusil, se le trabó el fusil. Y al final, cuando el comandante llamó al soldado para que se fueran ya porque ya era tarde, le partieron la cabeza a David con la culata del fusil AK-47, y él es un sobreviviente hoy. Habían 25 hombres y mujeres predicadores del evangelio y solamente David quedó vivo. ¿Acaso la sangre de Cristo solamente cubrió a David y a los otros no? ¿O acaso Dios tenía algo especial con él aparte para que siguiera la obra misionera y prefirió el Señor llevarse a los demás? Pues realmente entiendo que la segunda razón es la verdadera. Los demás tenían que irse, pero la sangre de Cristo nos sirve para cubrir del peligro las vidas. La sangre de Cristo bíblicamente no se usa para eso. Se usa solamente para ser propicio a mis pecados y librarme de la muerte eterna por mi maldad. Gloria al Señor.